El camino al imposible justamente trata de esto, trata de hombres y mujeres que se dedican a vivir para el sueño de Dios, hombres y mujeres que se dedican a hacer lo que Jesús hizo, caminar hacia lo sobrenatural y lo imposible. Hay dos maneras de caminar en la vida, caminar como uno camina, enojándose por lo que todo el mundo se enoja, viviendo en lo terrenal, pidiéndole a Dios siempre las mismas cositas que todas las veces, o viviendo y soñando para cosas mayores. Jesús transitó el camino de lo imposible. Y en esta semana estamos recordando los últimos días antes de su muerte. Y hoy en el calendario religioso, ¿qué domingo es hoy? ¿Alguien quién sabe? Domingo de Ramos. El domingo en el cual recordamos de la entrada triunfal a Jerusalén, en la iglesia donde estábamos antes, repartíamos ramitas de olivos, no las bendecíamos, pero repartíamos ramitas de olivos. Era una costumbre muy linda, la gente estaba con la ramita de olivos, el problema era que después te quedaba todo sucio, era un problema para hacerlo. Pero fue un momento espectacular en la historia de Jesús. Una semana después Jesús había resucitado entre los muertos. Pero primero tuvo que entrar en Jerusalén de una manera triunfal. Para entender el contexto tenemos que ver a Jesús después de todo su ministerio, llegando a estar cerca de Jerusalén, yendo a morir a Jerusalén, pero haciendo el milagro más espectacular de su ministerio, que fue cuando resucitó a Lázaro. El momento más alto de su popularidad estaba en ese momento. Jesús entra a Jerusalén luego de la resurrección de Lázaro y toda la multitud que venía hacia la Pascua, calculen que en la semana de Pascua en Jerusalén había entre 2 o 3 millones de personas, según el historiador Josefo. La gente dormía en las calles, no había lugar para nadie, había 500.000 de animales muertos, así imagínense la sangre que había en ese tiempo que se recorría en los santuarios. La cuestión era que era un tiempo muy especial, de mucha fiesta, de mucha algarabía. El relato nos cuenta que Jesús venía caminando con una multitud y habla con sus discípulos, le dice, vayan y busquen un burrito. Y fueron al dueño, y cuando estos que llegaron al dueño, le dijeron, el Señor busca el burrito. Imagínense que ustedes van y le piden la llave del auto, algo así fue. Este burrito nadie lo había montado nunca. Jesús sube al burrito y comienza la entrada tremenda a Jerusalén, una entrada de fiesta. Imagínense un hombre entrando con un burrito y la gente tirando mantos y palmas. Y como había una vieja canción que cantaba así, donde raudamente él entra a una ciudad que lo recibe como rey. La Pascua era el momento del recuerdo de lo que Dios había hecho en la historia de Israel. El momento cuando Dios había rescatado al pueblo. Para que ustedes recuerden, el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, Dios levanta a Moisés y Moisés le habla al faraón que debe dejar del pueblo salir, no lo deja salir, entonces envían 7 plagas Dios. La última plaga es la muerte de los primogénitos. ¿Qué es la muerte de los primogénitos? Es cuando Dios declara que cada primogénito de Egipto iba a morir. ¿Cómo iba a hacer el pueblo de Israel para no recibir lo mismo? Ellos debían pintar el marco de la puerta con la sangre de corderos muertos justamente en sacrificio. Por lo tanto, el ángel de la muerte venía, mataba, iban muriendo todos los chiquitines de los egipcios, y cuando llegaba a una casa de un judío, pasaba por sobre esa casa. Por eso en inglés la Pascua se dice Passover, pasa por sobre aquellas familias que estaban cubiertas por la sangre del cordero. Y luego raudamente sale el pueblo de Egipto a celebrar una comida rápida con panes sin levaduras y con higueras amargas, el momento de celebrar la Pascua. Este no es lo que iba a celebrar el pueblo de Jerusalén. El pueblo iba a celebrar la liberación de Egipto, pero ellos eran esclavos. Eran esclavos de otro pueblo, en este caso el pueblo romano. Los romanos tenían una dictadura sobre ellos, y una dictadura militar e impositiva. Estaban absolutamente pobres, no podían hacer absolutamente nada, eran un pueblo esclavo. Aunque podían practicar su religión, estaban en un momento de mucho dolor y angustia. Todos soñaban con un Mesías libertador. Por lo tanto, cuando Jesús ingresa en un burrito, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, es el momento en el cual todo el pueblo grita, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. 4 cosas ocurrieron con la entrada triunfal para que entendamos un poquitito el contexto. En primer lugar, indica que Jesús entregó su vida a propósito. No fue que lo mataron, Él provocó su muerte.
Él manejó la agenda de la historia. Él no fue muerto por una complicidad ni porque la gente fue mala, fue muerto porque Él entregó su vida por nosotros. No lo mataron, Él entregó su vida por nosotros. En segundo lugar, Él forzó a todos los miembros del Sanedrín a cumplir su horario y no el horario que ellos tenían. Ellos no querían matar a Jesús en época de Pascua porque era un tiempo donde había mucha gente, iba a quedar como un héroe. Pero Jesús obliga a los miembros del Sanedrín a matarlo en ese tiempo. En tercer lugar, Jesús se presenta como Mesías. Cuando la gente comienza a decir que Él es el Mesías, Él no dice nada, al contrario, hace que lo cumple. Él se declara Mesías, el enviado de Dios. Y finalmente, cuando las multitudes lo claman como Mesías, Él muestra que no era el Mesías que ellos esperaban. Esperaba otro tipo de Mesías, otro tipo de rey, que es el rey que hoy también quiere cambiar tu vida para siempre. Jesús va camino a vivir lo imposible de su vida, su muerte, pero al tercer día, su resurrección. Y si eso es imposible, la muerte de Jesús no simplemente indica que Él resucitó, sino que venció al diablo para siempre. Lo imposible ocurrió porque un hombre decidió caminar hacia lo imposible. Nosotros tenemos nuestros propios imposibles, ¿verdad? Cada uno tiene el suyo. Cada uno tiene situaciones que enfrenta que no sabe cómo hacer. Y esos imposibles, vos tenés que enfrentarlos caminando hacia lo imposible. Algo tenés que hacer. Tenemos fe en Dios, pero nosotros tenemos que hacer un camino hacia ahí. Y este camino es el que vamos a recorrer en esta mañana, preparándonos para 40 días de imposibles, que va a ser un tiempo en el cual nuestra vida de fe va a cambiar para siempre. Te invito a cerrar tus ojos, a apagar tu celular, vamos a hablar con Dios. Él es un Dios bueno, Él es un Dios que quiere cambiar tu vida, es un Dios que quiere aumentar tu fe, es un Dios que quiere ayudarte a que veas más allá de lo que ves y que puedas creer que lo que Dios tiene para vos es mucho mejor de cualquier cosa que vos soñás para tu vida. Dios, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias por poder estar juntos, gracias porque hoy podemos soñar en cosas grandes, porque sos un Dios grande. Señor, en 40 días de imposibles queremos ver el obrar tuyo milagrosamente en nuestra vida. No queremos conformarnos con lo de siempre, queremos transitar en lo sobrenatural. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros venimos con nuestros propios dolores, angustias, soledades, deficiencias, flaquezas, y nos cuesta creer más allá de lo que vemos. Ayúdanos a entender tu palabra, para saber qué hacer, para transitar el camino hacia lo imposible. En el nombre de Jesús, amén. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué debo hacer para transitar el camino de lo imposible? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo recorrer este camino? En primer lugar, lo que debo hacer es buscar la agenda de Dios, en lugar de imponer mi propia agenda. Debo buscar la agenda de Dios porque Dios tiene una agenda mejor para mi vida. Dios tiene un recorrido mejor para mi futuro. Cada uno de nosotros tiene un futuro más o menos armado, ¿no? Le gustaría que ocurran estas y otras cosas. Más o menos tenemos un circuito de cómo quisiéramos que Dios actúe. Todos nosotros podríamos dictarle a Dios lo que debería hacer, ¿verdad? Podríamos tener toda una serie de pasos del 1 al 10 de cómo hacerme feliz. Y se lo enviamos a Dios con todas nuestras oraciones. Dios, si vos querés verme feliz, tenés que hacer esto y esto. Tenemos una agenda. ¿Cuándo, cómo y dónde? ¿O no? No me diga, no, yo acepto como viene todo. No, usted tiene una agenda y tiene idea de cómo quiere y sabe cómo lo quiere. Y cuando Dios no actúa como usted quiere, ¿qué le pasa? Usted se pone contento, le dice, gracias Dios, ¿por qué no me diste que yo te pedí? Muchas gracias porque soy feliz a pesar de todo. Dígame la verdad, ¿cuánto usted se enojó con Dios cuando Dios no hizo lo que usted le pidió? Diga, levante la mano. ¿Y lo demás qué? ¿Nunca se enojó? Dígame. ¿Nunca se molestó con Dios? ¿Nunca dijo, pero al final de cuentas Dios le contesta a cualquiera, como decía un hijo mío, algunos se convierten, hacen medio oración y Dios le da de todo? Y yo que soy bueno, estaba muy bueno eso, y yo que soy bueno no me dan nada. Dice el relato que, una vida de fe, una vida de fe es que cree en lo imposible, desecha su agenda y busca la agenda ¿de quién? De Dios. Y eso es lo más importante en esta mañana. Dice, al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo y gritaron a voz en cuello, ¡Hosana! ¿Saben qué quiere decir Hosana? ¡Sálvanos hoy! ¡Sálvanos hoy! ¡Sálvanos, Señor! ¡Rescátanos! Lo que le está diciendo a Jesús, Señor, y están los soldaditos romanos parados, ¿no?
Es como en una manifestación ver a todos los policías y decir, sálvanos de estos. Sálvanos de estos. Sálvanos, Señor, de estos romanos. Sálvanos, libéranos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Bendito quién? El Rey de Israel. Opa, están diciendo algo muy clave aquí. Está diciendo el que viene es el Rey de Israel. Imagínense los romanos, paradito. No, el único rey es el César. ¿Cómo el Rey de Israel? El Rey de Israel. Porque ellos estaban citando el Salmo 118, versículos 25 y 26. Ellos creen, piensan, sueñan. Él es nuestro libertador. En realidad Jesús lo era. El problema es que no era el libertador que ellos esperaban. Pensemos, es lógico que ellos estuvieran esperando un libertador militar. Ellos no querían a alguien que los libere internamente. ¿Qué querían ellos? Que los liberen políticamente. Los discípulos creían lo mismo. Cuando el Señor resucita, ellos preguntan, y no era ¿cuándo vas a instaurar el reino de Israel? Ellos creían que el reino se iba a instaurar. Es más, me imagino los discípulos viniendo con Jesús, diciendo, cuando veían que victoriaban a Jesús, ellos ya se veían como el primer ministro, alguno era capitanich, el otro era el ministro de Economía, ya sabían todo. Tenían todo organizadito, ya cobraban doble sueldo, ya tenían vacaciones de las Bahamas, todo tenían. Pero en ese momento Jesús se plantea y muestra que Él es otro tipo de rey. Y por lo tanto esta multitud que en este tiempo dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué va a decir en poquitos días? Crucifíquenlo, mátenlo. Porque cuando uno adora su propia agenda, entonces termina rechazando a Dios. ¿Qué es adorar tu propia agenda? Creer que Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Creer que Dios tiene que cumplir mis deseos. Creer que Dios debe hacer lo que yo le pido, a mi manera, como yo quiero y cuando yo quiero. Y si Él no lo hace, lo rechazo. Me enojo. Hay gente que deja venir a la iglesia, hay gente que se enoja con Dios y deja de leer la Biblia, hay gente que se enoja con Dios porque Él no cumple y entonces hasta dejan el Evangelio. Y algunos de ustedes puede ser que alguna vez hayan dejado de vivir una vida de fe porque Dios no contestó lo que ustedes estaban esperando. Jesús encontró un burrito, se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado en un burrito, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Pero el gran problema es que este Jesús hace cosas que nosotros no esperamos. Todos los que estamos acá, absolutamente todos, hemos sido sorprendidos por Dios, ¿verdad? Cuando nosotros creíamos una cosa, Dios mostró absolutamente otra. Nuestro gran problema es que cuando volvemos a pasar la situación, nos volvemos a enojar. A pesar de que ya Dios nos mostró que Él tiene lo mejor para nosotros, que su agenda es mejor, yo quiero mi agenda. Y dígame si usted no tiene una lista de cosas que le pide a Dios y que quiere que se las dé de esta manera, como yo quiero y cuando yo quiero. Dígame que no. Y entonces cuando pensamos en lo imposible, lo pensamos como yo quiero. El problema es, ¿estamos dispuestos a recibir otra cosa? Porque creer que la agenda de Dios para mi vida es lo mejor, me coloca en el camino hacia lo imposible. La pregunta es, ¿crees que lo que Dios tiene para vos es mejor que lo que vos crees? ¿Crees que Dios tiene algo mejor para vos? La Biblia dice que cosas que oído no vio, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que el Señor tiene preparadas ¿para quién? Para nosotros. Cosas que usted no puede imaginar, que yo no puedo imaginar. El problema es que nosotros siempre tenemos una imaginación corta y creemos que eso es lo imposible. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer para transitar este camino es creer que Dios es bueno. Porque tiene que ver todo esto con el carácter de Dios. De acuerdo a como vos creas que es Dios, vas a confiar en Él o no. Si yo no creo que Dios es bueno, no voy a confiar. Si yo creo que Dios es un verdugo, no voy a confiar mi vida en Él. Si Dios creo que es un abuelito que de vez en cuando se acuerda de uno, no voy a confiar en un abuelito que puede tener estereoclerosis. Si yo creo que Dios es un contestador automático y que me responde siempre como telefónica, no voy a estar confiando en un Dios así. Pero yo tengo que estar en la seguridad de que Dios es bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. Y esta es la clave del mensaje. Si vos querés vivir en lo imposible, tenés que estar seguro que estás en las manos y abrazado por un Dios bueno. Lo que pasa es que a veces tenemos tantos dolores y las cosas no pasan como yo quiero, entonces uno empieza hasta a dudar que Dios es tan bueno conmigo. Pareciera que Dios es bueno con todos los demás, menos conmigo.
Pero la palabra de Dios es una palabra que nos habla de un Dios bueno. Una vida de fe que cree en lo imposible, confía en lo que Dios está haciendo, porque Dios es bueno. Dice el relato bíblico que al principio sus discípulos, al ver todo lo que pasó, no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Piensa lo siguiente, ¿cuántas veces en su vida pasaron cosas que en el momento usted no entendió? Pero pasó el tiempo y de repente se aclaró todo. ¿Le pasó alguna vez así? Que pasó el tiempo y de repente dice, por esto pasó. ¿Cuántos pueden decir esto? Por esto me pasó por esto. Ahora, en ese momento usted se enojó, lloró, pataleó, se embroncó y hasta puede ser que haya dejado a Dios por lo que pasó. Pero pasó el tiempo y de repente, al final, esto fue lo que pasó. Y hoy en día te están sucediendo cosas que no las estás entendiendo, pero que las vas a entender ¿cuándo? En el futuro. Es más, hay cosas que no las vas a entender nunca aquí en la tierra. Yo nunca voy a entender por qué mi papá murió cuando yo tenía 12 años. No lo voy a entender. Pero Dios, seguramente, al final de los tiempos, o cuando lo vaya a ver a Él, me lo va a hacer entender. Pero hay cosas que ocurrieron en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, que son inentendibles, pero vamos a entenderlas en el futuro. La voluntad de Dios es algo que conocemos mirando hacia atrás. Todo lo que sabemos es que Dios quiere, en este tiempo, lo único que sabemos, lo único por lo cual vivimos, no tenemos ni idea del futuro. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que lo amemos. Que día a día lo amemos. Que día a día caminemos con Él en las cosas que ya nos dio. Y que vivamos a la manera que Él nos ha enseñado. Cuando Dios no te da lo que vos querés, cuando estás en un momento de sequedad en tu corazón, seguí amando, seguí confiando y seguí obedeciendo. Aunque te den ganas de patear el tablero, seguí amando, seguí confiando y seguí obedeciendo. Seguí caminando, esperando, perseverando. Ese es el único camino hacia lo imposible. Por eso tenés que conocer y practicar las Escrituras. Porque solo mirando hacia atrás el Espíritu Santo te revelará cómo encaja todo. Ahora, el gran problema es que la gente que estaba allí, dice que la gente que había estado con Jesús cuando Él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo una noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús allá a su encuentro, estaban en el momento cúlmine de su popularidad. Por eso, los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Claro, Jesús iba contra los intereses de los fariseos. Los fariseos, que eran los que debían conocer a Jesús, no lo conocían. Y sabe una cosa, a veces Jesús va contra nuestros propios intereses. Por ejemplo, vos estás en un negocio que no corresponde y Jesús te está pidiendo que lo dejes o que cambies. Va contra tus intereses. Estás en una relación que Dios hace rato te está mostrando que no corresponde que tengas. Y va contra tus intereses, no la dejás. Estás haciendo cosas en tu pareja, estás haciendo cosas en tu trabajo, en tu vida privada. Estás pecando, estás desobedeciendo. Y Dios te pide que lo dejes y no lo haces porque va contra tus propios intereses. Por lo tanto, la pregunta es, ¿adoramos a Jesús? ¿Le amamos y le seguimos? ¿O nos oponemos a Él para preservar nuestros propios intereses? Esa es la pregunta. Porque todo bien con Dios hasta que me tocan mis intereses, hasta que me toquen las cosas que yo quiero, las que yo quiero hacer a mi manera, como yo deseo y como yo pienso. Solo cuando creo que estoy en las manos de un Dios bueno, comienzo a transitar en el camino de lo imposible. ¿Es Dios bueno con tu vida? ¿Es Dios bueno con tu vida? Confía en Él, descansa en Él, obedeceré. Si no te va a ir mal. En tercer lugar, por eso debo cambiar mis valores. Debo saltar de la pecera de la seguridad, esa pecera en la cual yo vivo siempre, de la mediocridad, de hacer las cosas a mi manera, de poner mis atajos, de creer que yo puedo vivir como quiero, de vivir siempre en el mismo entorno, con los mismos valores, a mi manera, y aventurarme a saltar hacia un nuevo lugar. Pero para saltar hacia un nuevo lugar lo que debo es creer que lo que Dios me da es mejor de lo que yo tengo. Que lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que yo tengo. Como ese pescadito salta allí
así vos tenés que saltar a nuevos rumbos. Pero para eso tenés que cambiar tu estilo de vida, tu estilo de pensamiento. Estamos en un estilo de vida donde los valores son tremendos. Lo más importante es tu felicidad, lo más importante es que a vos te vaya bien, lo más importante es que vos te sientas bien, lo más importante es que vos estés creciendo, que vos te desarrolles, que todo tu potencial se desarrolle y todo va hacia vos, hacia vos, hacia vos, y yo, y yo, y yo, y yo. Y la vida cristiana es totalmente lo contrario, es el otro. Lo importante no sos vos, es el otro. Lo importante no es que te vaya bien a vos, es el otro, es la comunidad, es el distinto. En esta sociedad donde se afirma el ego, Dios va a decir cosas distintas. Una vida de fe que cree en lo imposible vive de acuerdo no a los valores de este tiempo, sino a los valores de Dios. Si no, la gente no va a creer. La gente está cansada de ver gente toda igualita. Tenemos que ser distintos, ¿o no? Tenemos que tener otros valores. Tenemos que confiar en otros principios. Dice que entre los que habían subido a adorar a esta fiesta, la fiesta de Pascua, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Y en este tiempo, por todos lados, hay gente que quiere ver a Jesús. No lo va a ver en la religión, no lo va a ver simplemente en un templo, lo quiere ver ¿dónde? En mi vida. Lo quiere ver en mi vida, lo quiere ver en tu vida. Quieren ver a Jesús. Así como Mauri y toda su familia van a ir a mostrar a Jesús en otro lado, vos estás puesto en este lugar para mostrar a Jesús dónde estás. La pregunta es, ¿qué tipo de Jesús ven tus vecinos? Con tu forma de ser, con tu carácter. ¿Qué tipo de Jesús ven tus hijos, papá y mamá? ¿Qué tipo de Jesús ven tus vecinos? ¿Qué tipo de Jesús ven con tu carácter la gente que te conoce? ¿Qué tipo de Jesús ven con tu honestidad, con tu integridad sexual, con tu forma de hablar? ¿Qué tipo de Jesús estás mostrando? Las personas quieren ver a Jesús. ¿Estamos dispuestos a mostrarlo en nuestra vida? ¿Nuestra vida refleja nuestra fe en Dios? Jesús dijo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Él estaba indicando de cómo iba a morir. Por eso el que se apega a su vida, ¿qué hace? La pierde. Si vos buscas tu felicidad, estás todo el día buscando tu felicidad, que te vaya bien, yo, perdés la vida. En el proceso perdés la vida. Nunca alcanzás la felicidad se te escapa. Una vez que la agarraste, hizo ¡fuc! Una vez que va, te va. Entonces nunca sos verdaderamente feliz. La verdadera felicidad es cuando uno ama a Dios y ama a su prójimo. ¿Me escucharon bien? La verdadera felicidad no es que te vaya bien económicamente, ni que te sanes, ni que tus hijos anden bárbaros, ni que tengas una jubilación de privilegio. La verdadera felicidad es que ames a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a vos mismo. La verdadera felicidad no es tu prosperidad, es que otros prosperen por tu vida. La verdadera felicidad es que vos seas alguien que entrega, no que recibe. Porque Jesús vino a eso. En cambio, dice, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Y sigue: quien quiera servirme, ¿qué tiene que hacer? Debe seguirme. Y no solamente donde yo esté, allí también estará mi siervo. Por eso, Jesús invierte exactamente lo en que entendemos por sentido común y la forma en que funciona este mundo. Este mundo está equivocado. Lo que todo el mundo piensa está equivocado. Es muy difícil plantearlo así, pero este mundo está totalmente erróneo. Y cuando uno no se revela el pensamiento general, hace y vive como todo el mundo. Te enojas por lo mismo, sufrís por lo mismo, y nunca ves lo que Dios está haciendo en tu vida. La gente necesita ver a gente diferente. Que te levantes con una sonrisa en la vida. Que cada día lo plantees con una sonrisa. Que digas: gracias a Dios por el día que tengo. Que no andes enojado porque tengas ahí un piquete, o que tengas un problema laboral, o que tengas problemas de salud. Que no andes enojado todo el tiempo, embroncado por la situación económica. Que cambies de estilo de vida, que seas absolutamente distinto. Que seas un papá distinto, un esposo distinto, un novio distinto, alguien distinto. Eso es lo que la gente quiere ver. A quien me sirva mi Padre lo honrará. Y Jesús mismo dijo, en medio de su situación difícil: ahora todo mi ser está angustiado. No iba a ser fácil lo que iba a pasar. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? De ninguna manera, si precisamente para afrontarlo he venido. Padre, glorifica
tu nombre. Por eso la clave es hacer todo para la gloria de Dios, ¿no? Creer, obedecer, confiar, amar, adorar, servir, cuidar a otros, exaltar al Padre. Eso es lo que Jesús hizo en su vida. Y es lo único, ¿me escucha bien? Es lo único que nos acerca a vivir una vida sobrenatural como la de Él. No es tener más dinero, no es conseguir logros en tu profesión, no es que te vaya bien mejor en tu negocio, ni que tus hijos sean abanderados, lo que va a hacer que tu vida sea más feliz. Todo eso es muy bueno y ojalá te pase. Lo más importante de tu vida es glorificar a Dios con todo lo que hagas, vivir para Él. Es por eso que Jesús fue glorificado por su Padre. Dice, se oyó desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y la multitud que estaba allí, que oyó la voz que decía, habían pensado que era un trueno y otros decían que un ángel les había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Por eso cuando uno confía que Dios es bueno y empezás a cambiar los valores, el diablo que te tiene preso con sus mentiras, el diablo que te tiene preso con su oscuridad, queda deshecho porque la luz entra en tu vida. ¿Cuándo entra la luz en tu vida? Cuando confías en un Padre bueno, cuando cambias tus valores y cuando crees en la agenda de Dios y te relajás. Las personas más felices son las que se relajan en los brazos de Dios. ¿O no? Si estás tenso, si tu cervical te pide permiso para manejar, para vivir, si tu estómago y tus úlceras están dominando tu vida, si no puedes dormir de noche, salvo que tengas problemas físicos, si todo eso está dominando tu vida es porque no estás confiando. Es porque no estás creyendo en lo imposible, estás viviendo en lo terrenal. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, dice Jesús, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Algunas personas le dijeron, de la ley hemos sabido que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz un poco de tiempo. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. Y a veces vivimos envueltos en tinieblas, ¿no? Tinieblas del dolor, de la angustia, de la soledad, del pecado. En esta mañana, Dios quiere que cambies tu vida para que puedas mirar la vida de otra manera. Y empieces a mirar la vida como Dios la ve y empieces a disfrutar esa vida que Dios tiene. ¿Cuántos minutos de tu vida has perdido por tensiones inadecuadas? Por pecados que te dominaron. ¿Cuánta alegría perdiste? ¿Cuánta? ¿Cuánta vida magnífica desperdiciaste? Por no estar en los brazos de un Dios que te ama. Por eso cuando vivo los valores de Dios para mi vida, estoy en el camino para lo imposible. Es la única manera. En cuarto lugar, cuando yo recibo todo esto, lo que debo hacer es compartir mi fe. Compartir mi fe. Porque si no comparto mi fe es que no creo que lo que Dios tiene es bueno para otros, ¿no? Si yo no creo que esto es bueno para mí, seguramente para otros tampoco. Y hemos perdido esto, una vida de fe que cree en lo imposible, comparte su fe con otros para que también lo vivan. Hemos perdido esa pasión. Ayer mi hijito salió de Generación Extrema con invitaciones, el Michael, y salió, me dice, papá, tenemos que ir rápido a darle esto a toda la gente que no conoce a Jesús. Y a mí me dieron ganas de decir, no, pará, tranquilo, ya vamos. No, rápido, me dijo. Entonces salimos rápido y al primero que vio fue un muchacho que traía un delivery. Y le dice, vos necesitas a Jesús. Y fue, le dio la invitación. Y de repente, subamos al auto, tenemos que darle todo esto de Jesús a la gente que no conoce. Entonces íbamos al auto, abrió la ventanilla y de repente no hizo lo que corresponde, pero bueno, sacó todo su cuerpo y en el semáforo había uno con la ventana y quería darle, le digo, no papá, metete adentro. Pero ahora cuando lleguemos a casa tenemos que darle de Jesús a todos los vecinos, me dijo. Así que llegamos y bajó corriendo y fue a tocar casa por casa de sus vecinos, de los amiguitos, y le entregó rápidamente la invitación. Y me dice, papá, ellos necesitan urgente a Jesús. ¿Y qué piensan los padres? Pobrecito, claro, es un niño. Está muy entusiasmado, pobrecito, ya se le va a pasar. Y la verdad es que a nosotros se nos pasa eso, ¿no? Porque nosotros, en vez de tener esa pasión, vivimos siempre y no queremos molestar. A ver si los molestamos un poquito. Dice que a pesar de lo que había hecho Jesús, todas estas señales, en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Hay mucha gente que no cree en Él. Pero el pasaje continúa un poquito más adelante, salteando algo. Sin embargo, muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en Él, pero no lo confesaban. ¿Por qué?
¿Por qué? Digan conmigo. Porque tenían miedo. ¿Miedo a qué? A los fariseos que los expulsaban de las sinagogas. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Esto es interesante. Yo no quiero ser un bicho raro. Yo no quiero que todo el mundo se dé cuenta. Yo no quiero ser molesto. Quiero que la gente me ame. Quiero ser una persona amada, respetada. Que digan, qué buen hombre, qué buena mujer, qué buen vecino. Pero no quiero ser un bicho raro. Lamento decirte que si seguís a Jesús, sos un bicho raro. No te gusta eso, ¿no? Mirá al de al lado, son todos bichos raros de acá. Bichos raros, claro que sí. ¿Por qué somos bichos raros? Porque no somos como los demás. ¿O es igual que los demás usted? Habla de lo mismo. Piensa lo mismo. Tiene las mismas costumbres. Espero que no, ¿no? ¿Se acuesta con alguien que no es su esposa? Digo. Miro para el costado, ¿no? Yo sí, quiero dar un testimonio. Y la gente está esperando que nosotros seamos distintos, bichos raros. Que seas molesto, como mi hijo. Mi hijo fue molesto. No importaba, eran como las 10 y pico de la noche, el tipo tocó timbre. ¿Qué le iba a decir? No, no moleste. El tipo fue molesto. ¿Se molesta el sodero? A veces no molestamos a nadie. Morimos y queremos que el día que nos muramos la gente diga, qué buen hombre que era este. La gente se va al infierno. ¿Cree eso? La gente se va al infierno. Y si vos no tomás conciencia, y yo no tomo conciencia de eso, se seguirán yendo al infierno. Es por eso que cuando comparto mi fe con otros, transito el camino hacia lo imposible. Quinto lugar y final, si yo quiero caminar el imposible, debo practicar la palabra de Dios. Practicar. La fe es practicar la palabra de Dios. La fe no es simplemente decir, ay Señor, cuánta fe tengo, creo en ti, canto fe, las montañas se moverán y qué sé yo, y me revuelco en el piso. Obedecé. Porque cuando vos no obedeces, le estás diciendo a Dios, no te creo. Cada vez que vos no obedeces, le decís a Dios, no te creo. ¿Por qué? Porque si Dios te dice, esto es lo mejor para tu vida, y no lo haces, ¿qué le decís a Dios? No te creo. Por lo tanto, no tengo fe de que cumpliendo lo que Dios dice, me va a ir bien. Cada vez que uno peca, le dice a Dios, no tengo fe de lo que vos decís que yo haga, me va a ir mejor. No tengo fe que en mi negocio, si cumplo tus parámetros, me va a ir mejor. No tengo fe que en mi matrimonio, si cumplo las cosas que tengo que hacer, me va a ir mejor. No tengo fe de que si yo hago una paternidad como vos querés, me va a ir mejor. No tengo fe porque cada vez que un pastor o alguien me aconseja algo de parte de la palabra de Dios, lo debo obedecer. Porque no creo, entonces no tengo fe. Porque una vida de fe, que cree en lo imposible, practica la palabra de Dios, no solamente la escucha. Hay gente que está contenta con venir cada domingo y ficha, ¿no? Ficha el domingo, pero Dios, mirá, yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿eh? Hasta en vacaciones voy. Y pongo el diezmo todos los fines de semana, ya con esto imagino que te conformás. Ahora, que viva de acuerdo toda la semana, el lunes, martes, no. Que maneje mi negocio, mi matrimonio, mi vida como vos querés. Conformate con que hay gente que piensa que escuchando mensajes va a andar mejor en su vida. Vos podés escuchar todos los mensajes, podés tener años de creyente, como acá hay varios que son veteranos del asunto, y no crecer en la palabra de Dios. Es más, algunos de ustedes no han crecido en años en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la obedecen, porque no la practican, porque no se juegan. El que cree en mí, dijo Jesús, y lo dijo en voz fuerte, el que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que he venido a este mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. ¿Cuáles son tus tinieblas? Jesús la quiere disipar en esta mañana. ¿Cuál es tu pecado? Jesús quiere sacarlo. ¿Cuál es la esclavitud que tenés? ¿Cuál es el concepto que vos no salís adelante? ¿Por qué sos un creyente de años que no crece? ¿Por qué? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Por qué pasan años y años y años y seguís igualito o peor? Recuerden que el que está en una meseta espiritual, en lugar de estar en una meseta, se va hundiendo. ¿Por qué dejas que el pecado te domine? ¿Por qué? No tomes atajos, no hagas tu vida a tu manera. Practica. Dice, si alguno escucha mis palabras, pero no lo obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Recuerden,
Si ustedes quieren ver lo imposible, no tomen atajos. No tomen atajos. Por lo tanto, por ejemplo, si estás solo, sola, no tomes atajos, no tengas relaciones sexuales ni te metas con cualquier persona pensando que eso va a sanar tu dolor de soledad. Busca a Dios, obedecele a Él, hace todo lo que Él te pide y te va a ir mejor. En tu matrimonio, ¿querés ver lo imposible? No esperes que el otro cambie. Cambia vos, santifícate vos, mejora vos tu vida, trata bien a tu pareja, hacé lo que tenés que hacer y te va a ir mejor. Con tus hijos, que se rebelaron y que están en un momento de adolescencia y no sabes qué hacer. No los aniquiles ni los descuartices, sino amalos. No pierdas su corazón, estate con ellos, viví cerca de ellos. Nunca pierdas el control y sé el papá y la mamá que ellos están esperando. En tu trabajo, en tu negocio, honestidad brutal, para que seas un hombre y una mujer que todo el mundo vea cómo vive. Acá se necesita hombres y mujeres santos que se animen a creer que lo que Dios piensa es lo mejor. Por eso, la fe es practicar la palabra de Dios. La fe es practicar la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe es practicar la palabra de Dios. La fe es obediencia. Sin obediencia no hay fe. Usted puede declarar fe y puede orar con fe, pero no tiene fe. No es compatible el pecado con la fe, ¿eh? No es compatible. Uno no puede seguir pecando y creer que Dios va a responder a sus peticiones. Dios bendice únicamente a los que le obedecen. Por eso finalmente, cuando practico la palabra de Dios, es recién ahí, cuando vivo en el terreno del imposible. Mis hermanos y amigos, Dios nos da la oportunidad de vivir una buena vida. El camino al imposible. La clave es si uno está dispuesto o no a transitarlo, ¿no? No es simplemente declamar fe, ni cantar fe, ni llorar por la fe. Es vivir la fe. Transitar un camino implica riesgos, implica lastimaduras, implica polvo, implica lluvia, implica tormentas, pero vale la pena. No tomes atajos del camino de lo imposible. Cierra tus ojos, vamos a hablar con Dios en esta mañana.